arrancamos con la clase. ¿Sí? Bien, en esta clase vamos a continuar con funciones de distribución, es decir, básicamente las funciones de distribución nos van a acompañar toda la segunda parte de la materia, porque es el tema central. Como yo les comenté en algún momento, hay un montón de funciones de distribución. Nosotros vamos a ver las más utilizadas, ¿sí? Las más importantes. Y bueno, como siempre vamos a ver los conceptos generales como para que también puedan agarrar cualquier función de distribución y puedan entender de qué se trata y cómo utilizarla. Bien, entonces, hasta ahora, ¿qué funciones de probabilidad vimos? A ver si se acuerdan. Recuerden que yo no veo el chat, así que no escriban, hablen. Ahora sí se pueden desmutear, me pueden responder y después se vuelven a mutear. ¿Qué función vimos hasta ahora? La discreta. Absoluta, relativa. No, sí, esos son gráficos. Pero nosotros la clase pasada vimos que, claro, ahí está, sí, vimos que hay funciones de distribución que uno las puede teorizar, es decir, les puede poner una formulita, ¿sí? Y puede sacar conclusiones. Una era la uniforme y la otra, Bimodal. no. Es de un tipo de datos, digamos. O un tipo de función de distribución, sí. Las que tienen dos modas. No, una es la uniforme, ¿sí? Que se acuerdan, acá lo tengo que sacar, ¿sí? Porque se acuerdan que habíamos dicho que no tiene sentido calcular la media, ni la moda, ni la varianza, ¿sí? Porque estas se acuerdan que eran todas, tenían el mismo valor de probabilidad, ¿sí? Y después vimos la binomial, que vimos una formulita, ¿sí? Que se utilizaban cuando yo tengo un suceso, ¿sí? Quiero ver la cantidad de éxitos que yo voy a tener en determinada cantidad de pruebas que yo utilizo, ¿sí? Y después vimos ya sobre el final de la clase que podíamos calcular a la media de esa distribución como el producto de la cantidad de pruebas por la probabilidad de éxito, ¿sí? Y a la varianza como el triple producto de justamente la cantidad de muestras, o la cantidad de pruebas, perdón, que uno realiza por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿sí? Recuerden que cada una de estas letritas representa algo, ¿sí? Y nosotros tenemos que acordarnos qué es lo que representan, no la letrita, ¿sí? Porque si yo les digo, bueno, la distribución de Poisson y le digo que la probabilidad vale de algo es, qué sé yo, eh, Q, Q es la probabilidad de éxito, y después le digo, y bueno, la probabilidad de fracaso lo pongo como F, que es 1 menos Q, ¿se acuerdan? Y bueno, ¿y cuántas tiradas hago? Y bueno, hago tantas tiradas, entonces ustedes tienen que saber que la media la voy a calcular como F por Q, ¿sí? Y la varianza la voy a calcular como F por Q por T, ¿sí? Yo acá me equivoqué, no es F por Q, sino que es T por Q, ¿sí? ¿Por qué? Porque T representa el número de pruebas y Q representa la probabilidad de éxito. ¿Se entiende lo que significa cuando les digo no se casen con las letras, cásense con los conceptos? Entonces, si yo en el examen les pongo un ejercicio así, ustedes no me van a decir, pero esto no lo vimos nunca, porque sí lo vimos, porque cada letrita tiene un concepto que es
lo que nos importa, ¿sí? No nos importa la letra. ¿Se entiende la idea a lo que voy? Bien, obviamente esto va a tener ciertos valores. Continuamos. Vamos a hacer como un comentario que por ahí les puede servir, ¿sí? Justamente de la distribución binomial y en particular de este número, que ¿cómo se llama este número? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿O qué representaba? ¿Eh? ¿Cómo? Combinatoria. Claro, sí. Este era el número, claro, era la combinatoria. ¿Sí? Que también a veces lo llamamos como C de NK, ¿sí? O C de NK, ¿sí? Era la combinatoria, era el número combinatorio. Bueno, hay una manera sencilla de calcular ese número combinatorio, ¿sí? Y es la siguiente, ¿sí? Que justamente también, digamos, este número combinatorio está presente cuando nosotros hacíamos eh, los famosos binomios cuadrados perfectos, trinomio cubo, no sé cuánto, y esas cosas, ¿sí? O desarrollábamos esa expresión, ¿sí? En matemática, obviamente, eso, ¿no? ¿Qué significa desarrollar esa expresión? Y bueno, que si yo hago p más q a la 1, esto va a ser p más q. Si yo hago p más q al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que era, cómo era? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, si yo hago p más 3 al cubo, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser igual al primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo a la 1, ¿sí? Porque acá es como tener a la 1, por 3 veces el primero a la 1 por el segundo al cuadrado, ¿sí? Más una vez el último al cubo, ¿sí? Y hay una manera que uno puede hacer para hacer, por ejemplo, el desarrollo de p más q a la cuarta y cualquier desarrollo. Por ejemplo, que yo p más q a la 10. ¿Sí? Y es utilizando justamente estos números combinatorios. Y justamente esos números combinatorios se pueden calcular de una manera sencilla utilizando lo que se llama el triángulo de Pascal, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el desarrollo de P más Q a la cuarta? Y bueno, sería el primero a la cuarta más, ya sería 4 veces el primero al cubo, es decir, yo voy bajando un valor, ¿sí? A la potencia del primero y voy subiendo un valor a la potencia del segundo por q a la 1, ¿sí? Es decir, acá estaría como q a la 0, ¿sí? Y acá tengo q a la 1. Más, después voy 6 veces p al cuadrado por q al cuadrado más 4 veces p a la 1, ¿sí? Que bueno, este 1 no se pone, pero bueno, ahora lo pongo para que se entienda el procedimiento, por q al cubo más una vez q a la cuarta, ¿sí? Y estos números de acá, ¿sí? Acá hay un 1 y acá hay otro número, no son nada más y nada menos que los números combinatorios. ¿Esto qué sería? Sería 4 tomados de a 0, ¿sí? Estos serían 4 tomados de a 1, estos serían 4 tomados de a 2, y esto sería 4 tomados de a 3, y este último sería 4 tomados de a 4. ¿Sí? Y eso, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Está en el triángulo de Pascal, porque esta fila de acá, fíjense que los numeritos corresponden a los numeritos que yo puse
multiplicando a cada incógnita, ¿sí? ¿Y cómo se hace el triángulo de Pascal? ¿Cómo se hace el triángulo de Pascal? Y bueno, fíjense que empiezo con un 1, ¿sí? Después pongo otros dos 1, ¿sí? Voy haciendo como una pirámide. Y fíjense, después pongo de vuelta el 1 y este número lo saco sumando los dos de arriba. Y el otro es un 1, ¿sí? Después pongo un 1. Este número lo saco sumando los dos de arriba. Y este número lo saco sumando los dos de arriba. Y acá otro 1 más, que es el 1 del final. Después arranco con otro 1. Este se suma el 3 con el 1. Esto sumo el 3 y el 3. Este sumo el 4 con el 1. Y acá pongo el 1 final. Y así con todos. ¿Ven que que el número de abajo es la suma de los dos números de arriba? ¿Se dan cuenta? Eso. ¿Sí? Bien. Y justamente cada uno de esos representa, ¿sí? Esta sería la fila 0, esta sería la fila 1, ¿sí? Esta sería la fila 2, esta de acá sería la fila 3 y esta de acá es la fila 4, ¿sí? Y bueno, fíjense que representan los números combinatorios. ¿Qué significa? Si esta es la fila 5, ¿sí? La fila 6, la fila 7, la fila 8 y la fila 9, ¿sí? Este número de acá, ¿qué sería hacer? Y bueno, yo empiezo. Esto es las combinaciones, es la fila 8. 8 tomado de 0. Este número es 8 tomados de A1. Este número es 8 tomados de A2. O sea que el 56 va a ser 8 tomados de A3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver el número combinatorio que me resulta de 8 tomado de A3, en vez de hacer toda la cuentita, directamente yo sé que es 56. Y si no me creen, hagamos la prueba. ¿Qué sería esto? Esto sería hacer 8 factorial dividido 3 factorial por 8 menos 3 factorial. ¿Sí? Entonces esto sería 8 factorial dividido 3 factorial por 5, 6, 7, 5 factorial. ¿Sí? Entonces, acá me quedaría 8 por 7 por 6 dividido 3 por 2. ¿Sí? Y acá, bueno, este lo simplifico con este, acá me queda un 2, y este lo simplifico con este, acá me queda 4. ¿Cuánto da esto? 7 y 7, 14. 14 por 4, 56 me tiene que dar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Bueno, muy bien. Y esto es 56, que era justamente el número que ya sabíamos utilizando el triangulito de Pascal. ¿Sí? Y, bueno, por último, ¿no? Ya que tengo el 9 acá, si yo les pido el desarrollo de P por Q a la 9, bueno, agarran esta fila y me dice, bueno, esto va a ser igual a 1 por P a la 9, si agarro cualquiera de los dos, más 9 por P a la 8 por Q a la 1, más 36 por P a la 7 por Q al cuadrado, más, esto les puede servir para la matemática, por ejemplo, 126 por P a la 6 por Q al cubo, bueno, y así hasta que llego hasta el final. ¿Sí? ¿Se entiende? Y este numerito, a ver, este numerito que sería las combinaciones de qué tomados de qué. De 9 seguro, ¿sí? Después tengo que empezar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 9 tomado de 5. ¿Alguien? ¿Va a haber ejemplos de esto en el campus y va a haber ejercicios para practicarlo? Sí, va a haber. Porque la anterior vez no hubo ejercicios para practicar ni tampoco estaba subida la filmina de lo que vimos la clase pasada. No, porque la clase pasada no vimos filmina, porque fue clase presencial. Pero sí está en la teoría, en los libros, agarren los libros, está, por ejemplo. Ese ¿Sí? es el problema. La última filmina del
campus solo tiene habilitada el primer parcial. No encontré yo por lo menos dónde estaban los libros. Los libros están en la parte donde dice bibliografía. Bueno. ¿Sí? Tienen que estar, porque yo los compartí. Ahora después lo vemos. Pero los libros están. Bien. Seguimos. A ver, espera. ¿Cómo empezó cuando hizo el P más Q4 y sacó un 4, un 6, un 4? Era como, ¿de dónde sacó todos los números? Sabía, hasta que explicó lo del triángulo, ahí se entiende. Ahí se entiende, claro. Claro, yo seguía esto, ¿sí? Okay. Bueno. Nada, les puede servir para algo, les puede servir. El conocimiento no ocupa lugar y siempre puede servir. Bueno, seguimos. Sí, ahora sí, vamos a empezar con el tema propiamente dicho de esta clase. ¿Sí? Esperen que se me colgó. Bueno, ahí está lo que les dije de las combinaciones. Sí, esto es las combinaciones de 4 tomado 0, 4 tomado 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora una nueva función de distribución, ¿sí? Que, digamos, las condiciones son parecidas a las condiciones de las funciones que vimos recién, pero en este caso no podemos conocer los casos no favorables, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el porcentaje o el número de defectos que puedo tener en un cable, ¿sí? O el número de aviones que aterrizan en un aeropuerto, ¿sí? O la cantidad de bacterias que hay en un determinado cultivo, ¿sí? Estas cosas que por ahí se hacen medio difícil ver, bueno, qué sería un caso no favorable o cómo calculo esa probabilidad, ¿sí? Lo podemos ver, como dice ahí, como justamente unos sucesos que pasan de manera aislada, ¿sí? Porque uno espera que un cable eléctrico no esté defectuoso, ¿sí? Sin embargo, el cable se puede romper en algún lugar, ¿sí? Y imagínense, tengo el tendido de la red eléctrica, ¿sí? Utilizo el cable porque me parece que es el más claro de todos los ejemplos, ¿sí? Imagínense el tendido de la red eléctrica de una ciudad, ¿sí? Y de repente se rompe el cable en algún lugar. Y bueno, ¿y dónde se rompió? ¿Sí? ¿Cómo podemos determinar algún tipo de probabilidad que me indique o me dé algún indicio de dónde se pudo haber roto el cable sin necesidad de andar viendo por todos lados el cable y viendo a ver dónde está roto y dónde no? ¿Sí? Dónde pasa la luz y dónde no. Entonces, bueno, en esos casos, ¿sí? Es donde uno se considera o piensa como si fuese un suceso aislado de una generalidad. Es decir, uno espera que el cable esté bien, pero en algún lugar puede ser que esté roto, ¿sí? O mejor dicho, pensando al revés, decir, bueno, compro un cable de 1 kilómetro. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté roto ese cable de 1 kilómetro? ¿Sí? O cuál es la probabilidad de que esté roto en 2 lugares, en 5 lugares, ¿sí? Esas cosas me tendría que preguntar. Entonces, para ese tipo de preguntas, ¿sí? Vamos a utilizar lo que se llama la distribución de Poisson, ¿sí? ¿Qué me dice la distribución de Poisson? Esperen que se me trabó la computadora.
Ahí está. Justamente lo que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? O la diferencia en estos con respecto al anterior, ¿sí? Es que en este caso nosotros vamos a tener una especie de densidad de probabilidad, ¿sí? O justamente como una frecuencia relativa, ¿sí? ¿Relativa a qué? Y bueno, relativa al área total, a algún tiempo, a la longitud, ¿sí? Y esa frecuencia relativa, bueno, en general la vamos a nombrar como lambda, pero la podemos nombrar como uno quiere, ¿sí? De vuelta a esto de cásense con los conceptos, no con las letras, ¿sí? Esto es lo más usado, ¿sí? En general lo van a ver, es lo más usado. En la bibliografía lo van a ver, lo más probable que lo vayan a ver con esta letra. Ahora, ¿puede aparecer otra letra? Puede aparecer otra letra tranquilamente, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes reconozcan que no importa la letra que aparezca, eso representa justamente como una densidad de probabilidad, ¿sí? Justamente la frecuencia relativa, de que algo suceda o no suceda, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Bien, entonces, como dije lo del cable, yo quiero saber, compro 1 kilómetro de cable. Bueno, en este caso éxito sería, lo que yo quiero buscar es dónde está roto, ¿sí? ¿Qué probabilidad de que el cable esté roto? ¿Sí? ¿Qué probabilidad de que el cable esté roto en 3 lugares? ¿Sí? ¿Qué probabilidad de que el cable esté roto en 5 lugares? ¿Sí? Ese tipo de preguntas es lo que ese tipo de probabilidad es lo que me va a contestar la distribución de Poisson, ¿sí? O qué probabilidad hay de que pasen 5 colectivos por mi puerta en 10 minutos, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que pase un colectivo por mi puerta dentro de los próximos 10 minutos, por ejemplo? ¿Sí? Ese tipo de preguntas. Entonces, la probabilidad de Poisson tiene esta expresión, ¿sí? Donde en principio este es el número E. ¿Lo conocen el número E? ¿Sí? El número E es un número irracional. ¿Sí? Que tiene un valor determinado. ¿Sí? Tiene un valor determinado. Es, como decía el número pi, ¿sí? Tiene un valor determinado y justamente tiene un nombre determinado, tiene un nombre particular, ¿sí? Que es E. Ahora vamos a ver cuánto vale, ¿sí? Bueno, acá no expliqué nada, perdón. Y entonces, justamente, esto es justamente lo que es la densidad. ¿Qué se pone? O la frecuencia relativa, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo término que hay acá, ¿sí? Esta sería mi frecuencia relativa y mi X sería la cantidad de éxitos o la cantidad de éxitos que yo estoy buscando, ¿sí? Y como les dije, esto es teórico y si nosotros sabemos que determinada variable sigue una distribución de probabilidad de Poisson, ¿sí? Automáticamente podemos calcular cuánto vale la media, cuánto vale la varianza y cuánto vale la desviación estándar. ¿Por qué? Porque se calculan de esta manera, ¿sí? Esta es la media, esta es la varianza y esta es la desviación estándar, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien, y bueno, finalmente el número E, para que lo tenga es aproximadamente igual ahora a todas las calculadoras lo tienen, ¿sí? Es más o menos 2,71828, ¿sí? Bien,
Vamos a ver qué significa esto. Esto, bueno, son suposiciones que uno hace, ¿sí? Los sucesos independientes, equiprobables y aleatorios. ¿Qué significa esto? Y bueno, justamente que si el cable está roto en un lugar, no significa que al lado sea más probable que se rompa, ¿sí? Que a determinada distancia, ¿sí? Equiprobable es que significa que, bueno, que se puede romper en cualquier lugar, no hay un lugar más probable que se pueda romper, ¿sí? Y aleatorio es que, bueno, puede romperse justamente en cualquier lugar, ¿sí? Es más o menos todo lo mismo, no hay nada que me diga, ah, bueno, acá se rompió por acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, en una carretera se producen en promedio 2 accidentes anuales, ¿sí? Calcular la probabilidad de que este año se produzcan más de 4 accidentes, ¿sí? Entonces, bueno, justamente, para este caso, esta densidad de población, ¿sí? Es 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 2 accidentes por año, ¿sí? Esto sería un año, ¿está? Un año. O sea que esto, si yo quiero saber, y mi X, es decir, la probabilidad del éxito es 4, porque yo quiero saber qué probabilidad hay de que se produzcan 4 accidentes o más. Ahora vemos qué significa eso más. Pero vamos a ver primero la probabilidad de que se produzcan 4 accidentes. ¿Sí? Este más lo sacamos porque es complicarla sin necesidad. Bien, entonces, ¿cómo era la fórmula de Poisson? A ver si se la acuerdan. ¿Cómo era? La fórmula general. O si alguien la anotó. Era E elevado a la... E elevado a la menos lambda por lambda a la X, lambda a la X todo eso sobre factorial de X. sobre X factorial. Bien, perfecto. Entonces, ahora, lambda es 2, X es 4. O sea que P de 4 va a ser igual a E a la menos 2 por 2 a la 4 dividido 4 factorial. ¿Sí? ¿Alguien que haga esta cuenta, por favor? Va a ser un número medio chicuelo, me parece. ¿Qué me dicen? ¿0.09? No sé. Sí, profe. Sí, Sí, 0,09. Perfecto. Bueno, entonces esa es la probabilidad. ¿Sí? Obviamente, la probabilidad mayor, si yo quiero calcular P de que se sucedan 2 accidentes en un año, ¿qué sería ahora esto? Esto sería E a la menos 2 por 2 al cuadrado dividido 2 factorial. ¿Cuánto da esto? debería de dar casi 100%, ¿no? No, no, pero sí es el valor más alto. ¿0,27 puede ser? Sí, muy bien. 0,27.
Excelente. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Ahí me dice, ¿cuál era el problema de por qué no quise hacer de más? Más de 4 accidentes. Porque yo, ¿qué sería lo que me estoy preguntando? Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4? ¿Sí? Entonces, en principio yo tendría que sumar P de 4 más P de 5 más P de 6 más y así, ¿sí? Hasta infinito. ¿Sí? Porque en principio, esto, o sea, siempre entre comillas, en teoría, ¿sí? Estas funciones no tienen, justamente como son teóricas, ¿sí? Son funciones matemáticas, no tendrían como final, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Para calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Y bueno, acá aplicamos que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 4. ¿Sí? Entonces ahora sí la podemos calcular. ¿Por qué? Porque esto es 1 menos la probabilidad de que valga 0, de que no haya accidentes, menos la probabilidad de que haya un accidente, menos la probabilidad de que haya 2 accidentes y menos la probabilidad de que haya 3 accidentes. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poquito más fácil de calcular que de 4 a infinito. ¿Se entiende? Claro, exactamente. Ahí utilizo una de las propiedades que vimos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo para de tarea que calculen esas probabilidades, ¿sí? Que calculen la de 2 ya está, ¿no? Esto vale 0,27, ¿sí? Bueno, acá hay encontré una paginita que está buena, que te hace todas estas cosas, y me dice que esta probabilidad de que sea menor o igual a 4 es 0,94735. ¿Sí? Ahora se las voy a compartir. Pero bueno, estas hay, ya ves como les digo, ¿no? Hay páginas en internet y hay cosas que calculan estas probabilidades. Lo importante es entender lo que uno... me parece que puse cualquier número. Entender lo que uno está haciendo. Sí, bueno, esto. A ver, voy a chequear bien. Ahí está. Menor... Ah, claro, ¿ves? Es menor o igual... Perdón, no era esto. Menor estricto. Usted pone mal, imagínense nosotros. No, pero yo porque miré cualquier cosa. 8, 5. Bueno, pero fíjense que yo me di cuenta que lo hice mal. Había algo que me sonaba raro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Ahora, fíjense la otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente en julio? ¿Sí? Julio, ¿cuántos días tiene julio? O bueno, no, lo dejamos así. En julio, ¿sí? Esto sería un mes. ¿Sí? Entonces, fíjense que cambiamos. Ahora vamos a cambiar de año a mes. ¿Sí? Cambiamos la escala temporal. ¿Sí? Por lo tanto, esta densidad no me sirve. ¿Sí? No, ¿por qué no me sirve? Y bueno, porque esta está calculada es la densidad por un año. ¿Sí? Esto es, si yo me quiero preguntar justamente en el mismo periodo de tiempo cuál es la cantidad de accidentes. Si yo cambio el periodo de tiempo, tengo que cambiar ese numerito. ¿Sí? ¿Y cómo vamos? Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Para calcular la probabilidad de Poisson en un lapso diferente, primero hay que convertir justamente la ocurrencia, es decir, esa densidad de probabilidad. Entonces, en este caso, yo quiero saber la probabilidad de que ocurra en un mes. Y bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Y bueno,
Este es lambda, vamos a llamarlo lambda A, lambda año. Entonces, lambda mes, ¿sí? Va a ser igual a lambda año dividido, en este caso, 12 meses. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. ¿Se entiende la idea? Entonces, la densidad de probabilidad que yo voy a necesitar es justamente 2 dividido 12, que es un sexto. ¿Está? Entonces, yo ahora voy a usar, voy a borrar esto de acá, voy a usar esa densidad de población para contestar la pregunta del mes. ¿Sí? Para contestar la pregunta del mes. Entonces, ahora mi lambda va a ser un sexto y mi x va a ser 1, porque yo digo cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente en un mes. ¿Sí? En julio no importa. ¿Sí? Por ahí julio me interesaría si en vez del mes hubiese pasado a días. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la formulita es la misma. Entonces esto es P de 1 va a ser igual a E a la menos un sexto por un sexto a la 1 dividido 1 factorial. ¿Sí? ¿Alguien se puede hacer esta cuenta, por favor? P de 1 va a ser igual, ¿cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Es 0,14? No sé. ¿Puede ser? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, me dio lo mismo. 0,14. ¿Puede dar otro ejemplito, profe, de ella? ¿Cómo? Otro ejemplo así de mente. Sí, ahora lo van a hacer ustedes. Ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no entendiste? De lambda cuando lo pasó de 2 dividido en un año, Sí, lo pasó a lambda. claro. Pero eso, ¿entendiste por qué tuve que pasar de lambda? O tuve que, no lambda, tuve que pasar la densidad de probabilidad. Yo pensé que lo iba a hacer en 1 dividido en un mes, por ejemplo, 1 dividido en 30, por lo que es en julio. Claro, pero eso sería por día, ¿sí? Vos pensás que son, ¿qué me dice este? Me dice 2 accidentes, ¿sí? Por año, ¿no? Entonces, si yo ahora me dice la probabilidad de que ocurra el accidente en julio, yo quiero ver la probabilidad de que ocurra el accidente en un mes, porque julio es un mes. Me conviene hacerlo en un mes, porque, ¿qué pasa? Si no, tendría que hacer lo que decís vos, ¿sí? Yo digo, bueno, julio tiene 30 días, ¿no? Entonces, esta pregunta sería la probabilidad de que haya un accidente en 30 días. ¿Sí? En 30 días. Entonces, yo voy a necesitar la densidad, pero en días. ¿Sí? Yo tengo la densidad en años y yo la necesito la densidad en días. Entonces yo tendría que hacer 2 dividido, ¿qué? Y bueno, ¿cuántos días tiene un año? 365. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a hacerlo para que vean que tendría que dar lo mismo. Voy a borrar Por este de eso acá. yo digo en día lo estaba contando. Claro, por eso. No está mal contando el día, pero tenés que hacer otra cuenta. Entonces, ¿de dónde salió el 1,1 sobre 6, digo, para lambda? Ahora voy. Ahora vuelvo. Déjame terminar con este concepto. Entonces, esto sería, bueno, ¿cuánto da esto? Bueno, lo dejamos así. 2 dividido, sí, esto se llamaría. Un sexto,
salió de que yo quiero calcular, ¿sí?, cuántos accidentes, si quieren verlo, cuál es la densidad de probabilidad de accidentes en un mes. ¿Por qué? Porque yo tengo la densidad de probabilidad de accidentes en un año, ¿sí?, que era el original. Pero ahora yo me estoy preguntando la cantidad de accidentes de un mes. Entonces yo esta probabilidad la tengo que pasar de accidentes por año a accidentes por mes. ¿Sí? Entonces, si en un año hay 2 accidentes, yo sé que en un mes hay un sexto accidente, o lo que es lo mismo, en 6 meses hay un accidente. ¿Se entiende la idea? Y lo mismo yo digo que este número, no sé, ¿cuánto vale 2 dividido 365? ¿Alguien puede hacer la cuenta? Sí, igual lo que usted dice no puede ser, como dijo dice que anteriormente, que no sabe bien dónde pasó los accidentes. No, vos no podés determinar qué día fueron los accidentes. Puede haber 2 días seguidos y después nadie. Claro, exactamente, nadie te dice. Es que a mí tampoco es esa la probabilidad. Para saber eso tendríamos que ver o utilizar otra fórmula. ¿Sí? Yo no estoy preguntando cuál es la probabilidad de que ocurran 2 accidentes en 2 días seguidos. En un set es medio representativo, no es un dato exacto, digamos. No, es un dato exacto que me da me da como una densidad de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto da un sexto? ¿Cuánto es un sexto? 0,005. 0,005? No. Ah, disculpe, profe, dice el 2 sobre 375. Ah, perdón. 0,1617. 0,16. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Y bueno, si querés puedes verlo así, que por mes hay 0,16 accidentes. O la probabilidad de que ocurra un accidente en un mes es del 16%. La verdad que mejor. ¿Sí? Y este es 0,005. ¿Sí? La probabilidad de que haya un accidente en un día es 0,005. ¿Sí? Pero bueno, en algún día hay un accidente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ahora van a trabajar ustedes. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Les dejo 10 minutos para que me digan a ver cuánto vale esta probabilidad. ¿Sí? Trabajen. Bien. Bueno, ¿y cómo lo hicieron este? ¿Cuánto vale lambda? 5. ¿Por qué 5? Porque si hay una persona cada 100.000 y hay 500.000 personas, debería haber 5. O sea, el lambda lo sacamos sacando la media del planteo para después usarlo en la regla de Poisson. Claro, exactamente. ¿Sí? 500.000 por 1 Bien. sobre 100.000. Bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos cambiando, si es lo mismo que hicimos recién, estamos cambiando, ¿sí?, como la unidad de medición, ¿sí? Estamos cambiando la unidad o el intervalo, por llamarlo de una manera, el intervalo de medición. Está perfecto, ¿sí? Es como vimos recién, ¿no? Recién que vimos, si en un año
hay 2 accidentes, ¿sí? Si yo quiero saber la cantidad de accidentes, la probabilidad de que haya 3 accidentes en un año, bueno, utilizo esta lambda, ¿sí? Pero después cuando pasamos a meses, ¿sí? Yo sé que en 12 meses hay 2 accidentes, ¿sí? Entonces, en un mes, ¿cuántos accidentes más hay? Bueno, eso es lo mismo, ¿sí? Yo sé que, exactamente como dijo el compañero, ¿no? Yo sé que cada 100.000 habitantes, hay como un enfermo, ¿sí? Entonces, yo ahora tengo una población de 500.000 habitantes. Y bueno, uno esperaría que haya 5 enfermos, ¿sí? Esta es mi lambda, ¿sí? Esta es la densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces, yo quiero ver ahora la cantidad, ¿sí? X que sea 3, ¿sí? ¿Cómo era la distribución de Poisson? X, P de X es igual, ¿a quién? No, profe, dice más de 3 personas. Sería. De vuelta volvemos a más de 3 personas, sí, tenés razón. Yo porque también justo concurramos con otro compañero que más o menos había dado el mismo número, pues por lo menos yo lo tomé así, aunque era más de 3. Claro, no teníamos que hacer como el reemplazo. Claro. O sea, P0 es. Claro, exactamente. Yo quiero saber de que X sea mayor a 3, ¿sí? ¿Qué pusieron? ¿Mayor o pusieron mayor igual? ¿Cómo lo interpretaron? No, dice más de 3. Más de 3. Claro, mayor solo. Mayor, sí. Si lo hubiesen interpretado mayor igual, para el caso es lo mismo, ¿no? Lo importante es practicar. Digamos, esto es lo que yo digo en el examen. Que si está bien justificado no pasa nada, ¿sí? Si ustedes esto interpretan que haya 3 personas o más, o interpretan directamente que haya a partir de 4, ¿sí? Es lo mismo. No, obviamente no es lo mismo el resultado, pero esa interpretación no le voy a dar tanta importancia a que hagan o no me expliquen qué es lo que están haciendo, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono. Entonces, ¿y cómo hicieron esto? ¿Qué pusieron? 1 menos P de 0 menos P de 1 menos P de 2 menos P de 3. ¿Así lo hicieron? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Sí? Y entonces, ¿y cómo era Poisson? P de X, ¿cómo era? P de X, bueno, en el caso de 0 es E a la menos 5 por 5. Claro, no, pero decime la fórmula general. Por lambda a la X Lambda a la X sobre dividido. factorial de X. Bien. Entonces, ahora sí. P de 0, ¿qué sería? E a la menos 5. Claro, eso por queda 5 igual. a la 0 Por 5 a la 0 sobre factorial de 0. sobre 0 factorial. Bueno, y eso da un número. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a poner este número. 0,06. ¿Cuánto? 0,06. O sea, 6, 7, 4, Sí. bla. Está bien. Bueno, y así todos, ¿no? P de 1, ¿cuánto da? Profe, el X no es 3. 0,33. No, pero para este caso no. Sí, yo acá, en realidad, lo que yo me estoy confundiendo, lo que yo estoy calculando es X mayor o igual a 3. Mayor a 3, perdón. ¿Sí? Mayor a 3. ¿Cómo calculo para X mayor a 3? Y bueno, esto es 1 menos la probabilidad de que no haya ninguno, la probabilidad de que haya 1, la probabilidad de que haya 2, la probabilidad de que haya 3. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿P de 1 cuánto da? 0,03. Bien. P de 2, 0,084. O 0,08.
Y la probabilidad de 0 te da 0,06. 0,06. Perdón, 0,006. Ah, ya me parecía. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Fíjense que yo me di cuenta que había un error. ¿Sí? No hice ni las cuentas, pero un error había. ¿Por qué? Porque... no puede ser mayor la probabilidad de 0 que de... ¿Y por qué no puede ser mayor? Porque en teoría estamos calculando a partir de... Porque no hay 0 personas enfermas. No es exactamente esa la respuesta. No lo sé, yo lo tomé así porque... No. Está bien, es que no tenías por qué saberlo. Acá, ¿cómo sería la forma de esta distribución? Acá la media es 5, ¿sí? Ese es el pico máximo. Entonces la función viene creciendo hasta llegar a 5 y después vuelve a decrecer. Vuelve a decrecer. Entonces, 5 va a ser el máximo, ¿sí? Y la función viene creciendo. O sea que 0 tiene que ser más chiquito que 1 y 1 más chiquito que 2 y así. Obviamente esto está exagerado. Quizás la función pueda ser una cosa así, medio que por ahí, qué sé yo, 4 y 5 den casi lo mismo, ¿sí? Pero esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? Eso es verdad, no. No, espero que no sea acá. ¿Sí? Porque estoy en la oficina. Entonces, justamente como es esto, así es el análisis que hago, ¿sí? 0 no puede ser más grande que 1, ¿sí? Porque esto va creciendo. ¿Se entiende? La idea. 5 va a ser el valor más grande y después tiene que volver a caer. ¿Sí? ¿Cuánto vale P de 3? 0,14. 0,14. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, es un montón. Antes decíamos, ahí el profesor, uno de los compañeros preguntó, ¿por qué no solamente calculamos el 3? No sé si nadie le hace esa la pregunta. Calcularíamos solo P3 si el enunciado sería, por ejemplo, calcular la probabilidad de que en una ciudad de tantas personas haya 3 habitantes. Claro, haya, en vez de más de, haya 3 personas con dicha enfermedad. Ahí solamente calcularíamos el P3. Claro, exactamente. Pero como dice más de, ¿sí? Yo estoy calculando X tiene que ser mayor que 3. Perfecto. Ahí. Sí. Ahora sumamos los 4 resultados esos. Sí, y después lo restan. A uno hacen la resta de esa suma. Que nos da la suma de todos esos, nos da 0,26502 y a alguno le restamos eso y nos da 0,73. ¿Cuánto? 0,73. 73 cuando lo restamos. Perfecto. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que en dicha persona haya más, en dicha población haya más de 3 personas con dicha enfermedad es del 73%. Por lo tanto hay que salir a buscarlas. Profe, una Sí, consulta. sí. Nada que ver con la clase, pero como yo llegué tarde, también había preguntado si había mencionado algo de los parciales, me dicen que no. Quería saber si estaba subida la nota, sinceramente no me fijé. Sí, están subidas las notas. Perdón, no dije nada. Bueno. No, por eso digo, no me fijé, ahora me fijé. Dale, perfecto. Y el jueves que viene se lo llevo para que lo vean. Bien. Ahí donde dice examen, primera fecha, ahí está subido el examen. Las notas, digo. Bien. Seguimos. ¿Sí? Seguimos. Vamos ahora a hablar, terminamos con la distribución de Poisson y vamos a otra distribución que es la distribución hipergeométrica. ¿Sí? Y esta distribución hipergeométrica tiene una particularidad que la distingue
de el resto de las distribuciones que vamos a ver nosotros, ¿sí? Y si bien se parece a la distribución binomial, es decir, se calcula para responder las mismas preguntas, ¿sí? ¿Se acuerdan para qué usaba la binomial? Sí, por ejemplo, la binomial para qué lo usaba. Por ejemplo, yo tiraba un dado 10 veces, ¿cuál era la probabilidad de que me salgan 3 unos? Por ejemplo, ¿sí? O si yo tiraba, no sé, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Sí? ¿O qué pasaba en los dados? La probabilidad de que salga uno era siempre la misma para todas las tiradas. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Y bueno, que justamente esa probabilidad, la probabilidad de éxito, me varía de ensayo en ensayo. Me varía de ensayo en ensayo. Es decir, la probabilidad, en el caso del dado, ¿no? Si bien esto no pasa, pero en el caso del dado, la probabilidad de que salga uno varía tirada a tirada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, si yo tengo... Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a terminar con la presentación de la distribución hipergeométrica y después hacemos el ejemplo. Justamente, se usa para calcular la probabilidad de que una muestra aleatoria de n elementos, ¿sí? Yo tenga una cierta cantidad de éxitos, ¿sí? Eso que le digo, bueno, tiro 10 veces algo, la probabilidad de que me salgan 5 veces determinada cosa, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que nos preguntábamos en la binomial, ¿sí? Lo que pasa es que, a diferencia de la binomial, la probabilidad va a cambiar. ¿Sí? Ya vamos con un ejemplo. Por ejemplo, en una bolsa metemos 20 pelotas de... Sí. Una consulta, como dice n elementos pero seleccionados sin reemplazo, entonces no sería un dado 10 veces, sino tener 10 dados y tirarlos uno a la vez. El dado no es un ejemplo correcto porque en el dado la probabilidad no cambia. ¿Sí? Ok, no. ¿Sí? Está bien, no lo había entendido. Lo que sería... No, lo que sería eso es... no, el n, en el caso del dado, sí, porque la pregunta es la misma, está bien, pero en el caso del dado, en realidad sí, esto puede ser elementos o ensayos, ¿sí? Porque en el caso del dado no serían elementos, serían ensayos, ¿está? Si yo tiro el dado 10 veces, n sería 10, porque serían 10 ensayos que estoy haciendo. ¿Está? Listo. ¿Sí? Y en general, ¿esto por qué? Porque en general sirve para cosas o cuándo cambiaría la probabilidad. Y bueno, en este ejemplo se ve bien claro por qué varía la probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué dice esto? Yo tengo 50 bolsas, 50 pelotitas adentro de una bolsa, ¿sí? 20 son de color azul y 20 son de color rojo, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto la probabilidad de que si yo saco una pelotita sea azul, ¿ustedes qué me dicen? 20/50. Claro, 20 sobre 50, exactamente. Caso favorable dividido caso posible. Ahora, fíjense que esta palabra es importante. Porque si yo yo saco una pelota, digo, es azul, y la vuelvo a meter en la bolsa, cuando yo vuelvo a sacar una pelota, la probabilidad de que sea azul no cambia. ¿Se entiende por qué? Sí, porque la vuelvo a poner, o claro. sea, los posibles son los mismos, pero claro. Al decir sin reemplazo bajaría a 49. Exactamente, ¿sí? Que si yo
volvería a meter las pelotitas, ahí utilizaría la función de distribución binomial, ¿sí? Si yo digo, bueno, tengo una bolsa con 50 pelotitas, saco una pelotita, me fijo el color y la vuelvo a meter, ¿sí? Y yo digo, ¿qué probabilidad de que si hago ese experimento 10 veces, me salgan 4 pelotitas azules? ¿Sí? Ahí utilizo la distribución binomial. Ahora, si yo digo, saco las pelotitas y las guardo, ¿sí? Las pongo en un estante, ¿sí? Digo, ¿qué probabilidad hay de que si saco 10 pelotitas me toquen solamente 4 azules? Ahí utilizo la distribución hipergeométrica. ¿Por qué? Porque justamente la probabilidad va a cambiar dependiendo de qué pelotita sale. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Es decir, si yo saco una pelotita, ¿no? La pelotita, la probabilidad de que sea azul es 20 sobre 50. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la pelotita es azul. Yo tengo una pelotita azul acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora salga otra pelotita azul? 19 sobre 49. ¿Sí? ¿Ven que cambió? Es más, la podría complicar. Porque eso si la pelotita es azul. Y si la pelotita que salió es roja, ¿cuál va a ser la probabilidad de que la segunda pelotita sea azul? 20 sobre 49. Claro, 20 sobre 49. ¿Sí? Bueno, y eso, a medida que yo voy sacando, esto sería como el diagrama de árbol que vimos hace un rato. Dependiendo si la pelotita es roja o azul, la probabilidad va a variar de una forma o de otra. ¿Sí? Claro, es parecido, sí. Pero esto no es necesario calcularlo, ¿sí? Porque esto es simplemente para que vean que la probabilidad, a medida que yo voy sacando las pelotitas, va cambiando, realmente va cambiando, ¿sí? Y como la probabilidad va cambiando, yo no voy a poder utilizar la función de distribución de binomial, ¿sí? Yo voy a tener que usar la hipergeométrica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, y después vamos a volver el ejemplo, vamos a ver cómo es esta función de distribución hipergeométrica, ¿sí? Pero primero hay que entender cuándo se usa. ¿Eso lo entendieron? Bueno. Sí, básicamente funciona por el reemplazo. Si se reemplaza. Claro, exactamente. No se reemplaza. Contesta la misma pregunta, pero si hay reemplazo o si... Sí, lo que pasa es que el reemplazo sería para la pelotita. No se me ocurre ahora un ejemplo en donde no haya reemplazo y sin embargo la probabilidad cambia igual, ¿sí? Pero bueno, sí, básicamente sería esa la diferencia. Pero la diferencia principal es que la probabilidad en una cambia y en otra no. Cambia ensayo a ensayo o evento a evento y en la otra no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula cuál es la fórmula de la probabilidad hipergeométrica? ¿Sí? Y acá no se asusten. Y es la siguiente. Son todos números combinatorios. Números combinatorios. ¿Sí? X siempre es la cantidad de éxitos. ¿Sí? X siempre es la cantidad de éxitos. Después tengo que, fíjense, el n grande, ¿sí? Es el número de elementos de la población, el número total, ¿sí? N chica es el número de extracciones o ensayos, ¿sí? Extracciones o ensayos que hago, ¿sí? Ensayos que hago. Y K es el número máximo de éxitos que tengo, ¿sí? Es el número máximo de... ¿Cómo? En el caso anterior serían 4. No, serían 20, K grande. ¿Sí? En el caso anterior, N sería 50. ¿Qué significado del X? El X es la cantidad de éxito, el X sería 4. Y K
serían 20, ¿sí? Si yo me pregunto azules. Si yo quiero que salgan 4... Casos favorables. Claro, los casos favorables, exactamente. Casos de éxitos o casos favorables. Y N, no me acuerdo qué decía, si decía 12 extracciones. ¿Sí? Vamos a suponer, yo tengo 50 pelotitas y 20 son azules. ¿Sí? Bueno, si saco 10 pelotitas, ¿cuál es la probabilidad de que haya 4 azules? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Estos serían los números. X es 4, N grande o la cantidad total 50, la cantidad de éxitos 20, o los casos favorables, y la cantidad de extracciones o de ensayos que yo hago son 10, porque saco 10 pelotitas. Entonces, ¿cómo sería P de 4? ¿Sí? Y es simplemente reemplazar. Estos serían 20 tomadas de A4 por, y ahora qué tengo que hacer, N menos K, serían 30 tomadas de A6, ¿sí? Porque sería el resto de las pelotitas. Y acá serían 50 tomadas de 10. ¿Sí? Que si ustedes lo miran bien, estos serían los casos favorables y estos serían los casos posibles. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, ¿qué sería esto? Esto sería la forma de obtener 10 pelotitas de 50. ¿Lo ven? Esto sería la forma de obtener, de agarrar 4 pelotitas tomadas a 20, ¿sí? Y por cada una de estas posibilidades yo tengo la cantidad de formas que yo puedo agarrar 6 pelotitas tomadas de a 30. ¿Lo ven? ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo los números estadísticos me sirven para calcular los casos favorables y los casos posibles. ¿Sí? Otro ejemplo, con el examen vimos otro. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Sí, bueno. Lo mismo. Lo mismo. Una vez que tenemos estos valores, ¿sí? Bueno, lo tengo ahí. ¿Sí? Yo puedo calcular la media haciendo este cálculo, ¿sí? En donde, ¿qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar el número de ensayos por el número total de éxitos y dividirlos por el número total de elementos o la población. En el caso del ejemplo, ¿esto cuánto sería? 10 por 20 dividido 50. ¿Sí? Y lo mismo con la desviación estándar, donde acá, bueno, estos son también números combinatorios. ¿Está? Y acá, bueno, habría que reemplazar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algún ejemplo de este tenemos, profe? ¿Cómo? ¿Algún ejemplo de este tenemos? Sí, ahora vamos con otro ejemplo. Bueno. A ver. Acá, fíjense, bueno, acá cambié las letras. Pero no importa, porque ustedes no se casan con las letras. Entienden los conceptos, ¿no? Cambié las letras entre comillas. Algunas letras para cambiar de letras. Bueno, ¿qué me dicen?
¿Cuánto vale la población? 12. 12, exactamente. Los éxitos totales, 5. 5, exactamente. ¿Qué más dice? 5% para la probabilidad del efector. Encuentro uno. Claro, bien. Los ensayos, 3. 3. Y los éxitos, 1. O sea, Uno. hay que hacer 1. 1. Exactamente. Muy bien. Y ahora tengo que reemplazar una fórmula. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? P de 1 va a ser igual a ¿qué era? ¿Qué tenía que poner acá? Perdón, los éxitos, o sea, R. Los éxitos totales. Sí. Esto ¿se acuerdan que yo le dije? No, estos serían de cuántas formas puedo agarrar 5 éxitos totales de A3. No, de A1, perdón. De A1. ¿Sí? De A1. A eso lo tengo que multiplicar. Lo que me queda. ¿De cuántas formas puedo agarrar 7 fusibles de A2? ¿Sí? Porque ese sería 3 menos 1. Y a eso lo tengo que dividir los casos 12 sobre 3. posibles. Claro. Que son, ¿de cuántas formas puedo agarrar 12 formas o 12 cosas de A3? ¿No? ¿Sí o no? Claro, sí, el número combinatorio de 12 3. Exactamente. Bueno, ¿cuánto es esa cuenta? ¿Cuánto es? ¿Esto? ¿Cuánto es la cantidad de 5 tomas de A1? Este es fácil. Lo tengas sin la calculadora. ¿Cuánto es? 5. 5. Bien. ¿Y esta cuánto vale? 21. 21. ¿Y esto? Lo estoy haciendo también con la calculadora. Sí, está perfecto. 220. 220. Y ahora 5 por 21, ¿cuánto es? 105. Dividido 220. Sí, ¿Dice bien? 0,47. 0,47. A ver si es verdad. Bien. ¿Y esto a ver? Se me juntaron. Se me juntaron dos imágenes. Acá hay un igual, esto no va. Esto no es lo mismo. Bueno, ahí está. Perfecto. Espectacular. ¿Sí? Fíjense que le cambiamos el nombre y igual lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque el nombre no interesa. Lo que interesa es lo que representa cada cosa. Hay que prestar un poco de atención entonces. ¿Cómo? Hay que fijarse bien entonces lo malo. Claro, hay que darle importancia a los conceptos. ¿Sí? No a los nombres. ¿Estamos? Sí, se entiende. Lo que más cuenta por ahí es acordarse de la fórmula. Claro, bueno, sí. Pero bueno, eso lo podemos negociar. Cambiar un poco el tema de la fórmula, o sea, nada, porque uno lo lee una vez con unas ciertas letras y si después medio como que cambia, a veces cuesta. Sí, bueno, pero hay que hacer ese ejercicio. Hay que hacer ese ejercicio. Voy a volver a hacer un segundo. Sí, eso porfa, Sí. mientras ya no hablando.
cachito, por favor. Sí, si no, hagamos esto. Hagan este, después vuelvo para atrás. Hagan este primero. Les doy 10 minutos también. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de las bolsas y la... ¿Sí? Traten de hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? A ver. Bien, ¿y cómo lo hicieron? Primero hay que sacar los datos que tenemos. Claro, exactamente. A ver, ¿qué necesitaba? Población total, 50 bolas. Bien. El éxito en la población, 20 azules. Total, 50. Es decir, esto es lo que habíamos... La fórmula general figura como N. Después, éxitos totales, 20 bolas azules. 20. Sí, esto es lo que llamamos K, ¿no? Después, 12, que sería el... ensayos, ensayo, claro. 12. Bien. Y Y el éxito que buscamos es 4. éxitos, 4. Bien, perfecto. Y entonces, la probabilidad de X igual a 4, ¿cuánto es? En 4 por 30 en 8. No, sí, y el resultado final, 0,23. 0,23. ¿Y cuánto vale la media? Ah, los maté con eso, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Que se En una calculaba? fórmula anterior. Sería 12 por 20 dividido 12 por 50. 20 dividido 50. Bien. ¿Cuánto da? 12 por 2, esto es 24 sobre 50 y esto sería 0,49, si no hice mal las cuentas. ¿Y sigma al cuadrado cuánto vale? Ese es más quilombo, ¿no? La varianza habla. Sí. Me perdí en una parte. ¿Cuál? O sea, 4,8 me da la media. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué tenemos 0,49? No, ¿cómo 4,8? 12 por 20 sobre 50. Sí. 12 por 20 es 2,40. Dividido 50, 4,8. Porque dice 24 sobre 50, no le sacaron el 0. Claro, simplificó los Ah, es que... Está bien, está perfecto, sí. Muy bien. 49, no, ¿cuánto es? Lo único que pasó pasando. Sí. Hice la simplificación acá y después le dejé... Entonces ahí no es 0,49, es 4,8. No. Claro, exactamente. Que encima me dijiste vos 4,8 y no entendía cuál era lo que estaba mal. Porque bueno, 48, 49 es lo mismo. Claro, sería 240 sobre 50. Claro. Bueno, esto no me quiero borrar, no sé por qué. Bueno, ustedes lo tienen bien igual, ¿no? Ahí está, me borramos. Entonces es 4,8. Uy, está. Y al lado sería 240 sobre 50. No sé cómo lo acompañan. La parte izquierda. Sí, esto es lo mismo, 24 sobre 5 o 240 sobre 50 es lo mismo. Porque acá hice la simplificación, entonces queda 12 por 2, 24 dividido 50. 5. Claro que es 5. Sí, volví a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y esta cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? Si no las dejo para...
para tarea. 12 por 20 sobre 20. 50. Vale, sería 4,8 directamente. Ah, claro. Por Por 50 menos 20 sobre 50. 50 menos 20 sobre 50. Por Por 50 menos 50 menos 12 12. sobre 49. Claro, es n menos 1. N menos 1. Está bien, no me acuerdo yo cómo hacer entonces. Sí. Bueno, Da 30 sobre 50 y 31. claro. Eso me queda 2.23. 2.23. Así. Está muy bien. Igual, digamos, para este ejemplo, calcular la desviación estándar no me sirve para nada, porque acá no tengo un error. ¿Sí? Sí me sirve la media porque eso es, digamos, la probabilidad más alta la tiene. En este caso, como no existe 4,8 pelotitas, podemos decir que la probabilidad más alta es que tener 5 pelotitas azules, ¿no? Lo más probable. Bien, y eso por hoy, sí, es todo. Después vamos a ver la función de distribución, la clase que viene más importante de todas. Así que, si no tienen... Importante, difícil también. No, difícil no. Es lo más fácil. Si no tienen preguntas, dejaríamos acá.
Bueno, fíjense que ahí en la tabla, una de las cosas que le dije, ¿no? Fíjense que acá me dice qué es lo que me da, ¿sí? Esta tabla, ¿sí? Y me da justamente la probabilidad, ¿sí? de que en este caso z sea menor o igual, ¿sí? a un valor z0, ¿sí? En donde en este caso este sería el valor z0, ¿sí? y este sería en este caso el valor z0, ¿sí? Entonces, bueno, acá fíjense que está el valor de lo que sería mi z0, ¿sí? Y yo lo busco acá. ¿Cómo lo leo esta tabla? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, vamos a primero, ¿sí? Dice menos 3,4, ¿sí? Y acá está 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ¿sí? hasta 0,9. Bueno, es como que se le suma, ¿sí? A este valor le tengo que sumar este valor, ¿sí? Entonces vamos a suponer que sea 0,43, ¿sí? Entonces, el el menos 3,4 lo tengo acá, ¿sí? Y me faltaría 0,03, ¿sí? Que sería este valor de acá. Entonces, la probabilidad, ¿sí? de que z sea menor o igual a menos 3,43, ¿sí? es igual, y me fijo este número, a, bueno, sería 0,0003, ¿sí? Porque fíjese que ahí adelante tiene un puntito. ¿Sí? Vamos a otro valor. Vamos a suponer que voy a buscar, voy a hacer la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,42, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué está tan así detallado. Entonces busco, ¿sí? Vengo acá y acá tengo 1,4, ¿sí? Entonces ya tengo 1,4, ahora me falta el 0,2, el 0,2, ¿sí? Entonces vengo acá, 0,2, ¿sí? Entonces uno esta columna con esta fila, ¿sí? Y ahí tengo el valor, ¿sí? Entonces en este caso es 0,922, ¿sí? ¿Se entiende cómo buscar? ¿Está? Entonces si yo quiero, lo que dijimos recién, ¿sí? La probabilidad de que x esté entre 0,26, ¿sí? menor o igual a z, menor o igual a 0,58, ¿sí? ¿Cómo harían? Esto entonces sería la probabilidad de, o la función acumulada, perdón, sí, esto lo tendría que poner así, la función acumulada de 0,26 menos la función acumulada de, perdón, 0,58 menos la función acumulada, todo de vuelta porque la función acumulada de 0,58 menos la función acumulada de 0,26. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la función acumulada de 0,58? A ver quién me lo puede decir. ¿La ven la tabla? ¿Se llega a distinguir? No se ve nada. Bueno, lo busco yo. Entonces, sería, venimos 0,5. Está acá. ¿Sí? 0,5. Después, como es 58, tengo que venir acá, 0, acá 0,8. Entonces busco. Es este valor. ¿Sí? Entonces eso sería 0,7190, ¿sí? Y el otro sería 0,2, que lo tengo acá, y 0,6, que sería este valor de acá. Entonces sería menos 0,6026, y bueno, hacen esa resta y me da la probabilidad de que la variable esté entre este valor y este valor, ¿sí? Bien. Después, bueno, cuando yo les voy a dar la grabación, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver un poquitito más grande si no lo llegan a ver ahora. Incluso cuando les comparto también la presentación lo van a poder ver un poquito más grande.
como para guiarse. Pero bueno, ahora quédense con ese concepto, ¿sí? Bien, ahora, una cosa que no dije, ¿sí? Es que nosotros veíamos que ahí teníamos una variable que llamaban z, ¿sí? Justamente porque esa z es una variable que se llama estandarizada, ¿sí? ¿Qué significa estandarizada? Que bueno, que todos utilizan la misma variable z, ¿sí? Esto sí es común a todas las tablas y cosas que puedan buscar en internet, ¿sí? O en algún libro o en donde sea, ¿sí? Justamente que todo se tabula respecto a esta variable estandarizada, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para hallar esta variable estandarizada? Y bueno, si nosotros tenemos con nuestra variable, ¿sí? La variable de estudio, ¿sí? Tiene una media y una desviación estándar, entonces hacemos este cambio de variable, ¿sí? Con esta media, con esta desviación estándar, hacemos este cambio de variable, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para ver qué significa. ¿Y qué propiedades tiene esa variable estandarizada? Bueno, que la media de esa variable estandarizada es 0 y la desviación estándar es 1, ¿sí? Por eso se llama estandarizada, ¿sí? Porque tiene media 0, desviación estándar 1, ¿sí? Entonces se calcula, como vimos en la tabla, se calcula todo para esa variable estandarizada y después se hace con esta formulita que es sencilla, ¿sí? El cambio de variable para pasar de una a otra, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Bien, entonces el ejercicio dice, se sabe que una empresa, los retornos de una empresa, ¿sí? En porcentaje, ¿sí? Se distribuyen con la distribución normal de media 5 y desviación estándar 1,25, ¿sí? O sea que mi variable R, ¿sí? De retornos tiene una media del 5% y una desviación estándar de 1,25, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo quiero, vamos a acelerar, ¿sí? Yo quiero que los retornos no sean menores al 5% ni mayores al 6%, ¿sí? Entonces a mí básicamente en A lo que me están pidiendo es la probabilidad, ¿sí? De que esa variable R sea mayor al 5% y menor o igual al 6%, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para usar las tablitas? En lo de tablitas yo tenía una variable z que tenía media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, ¿sí? ¿Cómo hago yo para hacer eso? Entonces la respuesta es la siguiente, ¿sí? Yo tengo que pasar de este a hacer un problema equivalente en donde yo busque la probabilidad de que mi variable z esté entre dos valores, ¿sí? Entre dos valores. ¿Cómo calculo esos valores? Y bueno, utilizando el cambio de variable que vimos recién, que z es igual, en este caso va a ser AR menos la media de R dividido la desviación estándar de R, ¿sí? Entonces, para el primer valor, 5, z va a ser igual a 5, bueno, en este caso va a ser 5 menos 5 sobre 1,25, ¿sí? Es decir, 0. O sea que acá tengo que poner 0, ¿sí? Y el otro valor va a ser z, va a ser, ¿sí? Este valor lo voy a poner en otro color, ¿sí? Este valor va a ser, en este caso va a ser 6 menos 5, ¿sí? Sobre 1,25, ¿sí? Si alguien me puede hacer esta cuenta, se lo agradezco. Entonces me quedaría 1 dividido 1,25, ¿sí? ¿Y esto cuánto da? 0,8, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver ahora, justamente, que la tablita sí me va a servir, ¿sí? Esto es
¿sí? Va a ser igual a ser f de 0,8 menos f de 0. ¿Sí? Entonces, esperen un cachito. Bien, entonces, vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? En definitiva, mi problema es ver cuánto va a ser. Es f de 0,8 menos f de 0. ¿Sí? Entonces vengo acá, a la tablita. Bueno, por suerte, ¿sí? 0,8 está acá, ¿sí? Y 0,0 es este, o sea que va a ser este valor, ¿sí? Que en este caso sería 0,7881 menos, ¿sí? Y f de 0,0 sería este de acá, ¿no? Que como sabíamos, ¿sí? Como el 0 es la media para mi variable z, ¿sí? Y la media parte los datos a la mitad, ¿sí? Era 0,5, ¿sí? Entonces, si hago esa resta, ¿sí? 5, 6, 7, esto me da 0,28. Y esta es la probabilidad, ¿sí? De que lo que yo quería, ¿sí? Era la probabilidad de que los retornos sean mayores o iguales a 5 y menores o iguales al 6%. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo hacerlo? Más allá de todas estas idas y vueltas. ¿Cómo calcularlo? ¿Por qué? Porque yo ahora les voy a mostrar, ¿sí? Una... fíjense, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, bueno, calcular la probabilidad que los retornos sean menores al 7%. ¿Sí? Entonces yo tengo que calcular justamente la probabilidad de que en este caso R sea menor o igual al 7%. ¿Sí? Si yo lo paso a Z, como hicimos recién, ¿sí? Z va a ser igual a 7 menos 5 sobre 1,25. Esto da 1,6. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,6. ¿Sí? Bien, si vamos a la gráfica, yo tengo mi eje X y mi eje Y, ¿sí? La gráfica de la variable Z es algo de este estilo, ¿no? Bueno, imagínenselo. Entonces, ¿qué me está preguntando? Si yo 1,6, vamos a suponer que está por acá, 1,6, ¿sí? Lo que me está pidiendo esto es toda esta área. ¿Se entiende? Toda esta área. Toda el área esta, el área rayada, equivale, ¿sí? A la pregunta que se me está diciendo, a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,6. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Porque esto es fundamental. Bien, perfecto, perfecto. Ahora, vayamos. La paginita me da esta área de acá. ¿Sí? Desde 0 hasta 1,6. ¿Sí? Entonces, para yo contestarme esta pregunta, yo le tendríamos que sumar toda esta área de acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Claro, lo que le falta. ¿Sí? Ahora, bueno, sí, sí. Según justamente, por eso le digo, es lo que dije al principio, ¿sí? Entiendan qué es lo que uno está calculando, ¿sí? Porque es lo mismo. Por ahí, si yo les hubiese pedido desde 0 a 1,6, ahí les conviene usar la página, ¿sí? De hecho, la página calcula varias probabilidades, ¿sí?
No sé, les conviene usar lo que ustedes más entiendan, en realidad. Y a mí no me gusta decir, sí, te conviene hacer esto y no esto. Porque cada uno haga lo que quiera. Sí, lo importante es que lo entiendan. ¿Sí? O por ahí, el día que lo vayan a usar, o por ahí en el examen yo les doy otra tabla que se calcula de otra manera. Y bueno, lo van a tener que saber calcular. ¿Entiendes? O les hago otra pregunta. ¿Sí? Lo importante es que entiendan conceptualmente es esto. Siempre van a tener que saber, van a saber cómo calcularlo. ¿Sí? O se van a tener que dar la maña de cómo calcular. ¿Está? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, si yo les cambio la pregunta, ¿sí? Y le digo, bueno, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1,6, ¿sí? Y bueno, esta página es fácil. ¿Por qué? Porque vos agarrás y pones esta opción y ya directamente te da lo que vos querés. ¿Sí? Porque si ahí está 1,6, fíjate que justamente el área que te calcula es todo lo más grande, que es la pregunta que yo te hice. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué parte es la que no entendés? La que no se entiende. Y bueno, es que depende justamente de lo que tenés que resolver. Yo no te puedo decir, sí, esta es la que te va a convenir. ¿Sí? Depende del problema. ¿Sí? Vos lo que te tiene que quedar bien en claro es, vos ves el gráfico y te tiene que quedar en claro de qué es lo que está calculando. ¿Sí? Hacia al revés. No, dependiendo del problema, la tabla que uso. No, yo tengo esta tabla, a ver, ¿qué es lo que me calcula? Bueno, entonces yo ya sé que me calcula esto. ¿Me sirve para el problema? Y bueno, sí, voy a tener que hacer ciertas cuentas o cierto... o lo voy a tener que hacer de esta manera. ¿Se entiende la idea? No, lo van a resolver ustedes. Y me van a dar los resultados. No, ahora, y me van a dar los resultados. Fíjense, yo voy a sacar 3 capturas de pantalla. Bien, acá hay 3 formas de calcular exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que calcula cada una de las opciones de la paginita que yo les pasé por internet. ¿Sí? Justamente, lo que calcula es el área, ¿sí?, que está bajo la curva. ¿Sí? ¿A qué llamo curva? A todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo acá tengo 0,6, acá está pintado todo esto de acá. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,6 es igual al 27,43%. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Claro. Ahora, ¿esta que me va a calcular? ¿La probabilidad de qué? De que z... Excelente. 0,6. ¿Y esta que me calcula? Exactamente. Y eso va a valer 72,57. ¿Y esta que me calcula? La probabilidad. Sí. No, ojo, ojo, fíjate el área donde está.
Sí. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, ahora, fíjense una cosa. ¿Sí? Hay una, justamente la probabilidad, ¿sí? Digamos, el área bajo toda la curva, ¿sí? La probabilidad de desde menos infinito, vamos a llamarlo así, menor o igual a z, hasta más infinito, ¿sí? Siempre da 1. ¿Qué significa esto? Que todo el área es 1, ¿sí? Es 1. ¿Y eso cómo lo compruebo? Y bueno, fíjense, si yo sumo esto más esto, ¿cuánto da? Da 1, da 1, ¿sí? Da 1. Y si, sí, es esta probabilidad y esta probabilidad, ¿sí? ¿Está? Desde z todos los mayores a 6 y a 0,6 todos los menores a 0,6, ¿sí? Da 1, ¿está? Y ahora, vamos a suponer que yo tengo esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ¿qué hago para sacar esta probabilidad? ¿Sí? La probabilidad de que z sea menor o igual a 0,6. Y bueno, si yo tengo solamente esto, ¿sí? ¿Qué me faltaría? Me faltaría toda esta área de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Y yo sé, por la probabilidad justamente de la campana de Gauss, que es simétrica respecto al 0, que toda esa área vale 0, es el 50%, ¿sí? Porque es la mitad de la campana de Gauss. ¿Sí? Entonces, a 22,57, si yo le sumo el 50%, ¿sí? ¿Cuánto me da? Que es este de acá. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Ahora, si yo hubiese querido calcular esta, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,6, y yo tengo esto, vamos a suponer, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿A 1 exactamente? ¿Qué es esta probabilidad? Z mayor a 0,6, ¿sí? Yo tengo 0,6 acá, sería toda esta área de acá, ¿sí? Que es lo que yo tengo sombreado acá, ¿sí? Exactamente, ¿sí? O al 50% le resto. ¿Y cuánto da esto? 43. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven que todo, que cualquier tabla sirve para hallar lo que yo quiero hallar? ¿Sí? El tema es entenderla la tabla. Por eso yo les digo, oye, ¿cuál me conviene? Y todas te convienen, porque todas te dan el resultado. ¿Sí? El tema es entender qué es lo que tengo y cómo usar eso que tengo para hallar lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro ahora el tema de las áreas? ¿Y de cómo entender esto? ¿Sí? Bueno, bien. Terminamos con las propiedades. ¿Sí? Esta es una de las propiedades más importantes que tiene la campana, la distribución normal, y que nos va a servir la clase que viene para empezar a hacer los test estadísticos, y es la siguiente, ¿sí? La probabilidad, ¿sí?, de que mi variable o que mis datos estén entre la media y más una desviación estándar y menos una desviación estándar es del 68%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es muy probable, o mejor dicho, el 68% de los datos, ¿sí?, si mi variable es una distribución normal, van a estar
entre la media se llama un sigma y menos un sigma. Y esta letra se llama sigma. En general se dice así. Van a estar entre este valor y este valor. ¿Sí? Por eso también hay el tema de la dispersión. Cuanto más grande sea este valor, ¿sí? Un rango más grande de valores voy a tener dentro de ese 68,27%. ¿Sí? Casi el 95%, fíjense cómo crece. ¿Sí? Casi el 95% van a estar entre este valor y este valor, ¿sí? Que sería la media más 2 sigma o más 2 desviaciones estándar y la media menos 2 desviaciones estándar. Y casi el 100% de los datos, ¿sí? El 99,73% está entre, ¿sí? Este valor sería la media más 3 desviaciones estándar y la media menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Está? Bueno, este criterio, ¿sí? Esta propiedad, ¿sí? Sirve como criterio, por ejemplo, para eliminar datos que uno considera que son anómalos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un dato, yo estoy midiendo, por ejemplo, no sé, el ancho de una mesa, ¿sí? Y yo de repente hice 1000 mediciones y resulta que una de esas 1000 mediciones me dio este valor, ¿sí? Que supera la media menos 3 mediciones estándar, o me dio un valor por acá. Entonces yo estos valores los considero anómalos y los saco de mi estudio, ¿sí? Los saco de mi estudio. Es decir, no los considero válidos, ¿sí? Significa que algún error cometí. ¿Entiendes? Por eso es bastante importante. También yo podría tomar, ¿sí? como límite 2 sigma, ¿sí? que es el 95% de los datos va a estar entre la media y 2 desviaciones estándar y la media y menos 2 desviaciones estándar. ¿Sí? Bueno, esto ya lo había dicho, que eso pasa que cuando hice la presentación no había definido qué eran los cuartiles y los quintiles y todo eso, entonces lo definí rápidamente en esta parte de acá. Bueno,